porque es un monte que está en Galicia, ¿no? Y son muy importantes porque son la barrera entre la comunidad de Castilla y León y Galicia, entonces me parecía muy curioso investigar sobre ellos. Después también quería hacerlo porque tenían mucha cultura de como construcciones romanas como este castro, ¿no? Y mucha vegetación y mucha variedad fenomenal. Por eso también dibujé este árbol y este ave que ahora no me acuerdo cómo era, pero que también era muy original en la vida real. Muy bien. Y pedíamos también un valor económico. ¿Qué representación del valor económico has puesto? Porque mucha gente va a visitarlo, igual si hiciesen visitas guiadas, no sé si se hacen algo así, pues igual se podría recaudar dinero haciendo... Claro, hay veces que pensamos que los bosques tienen solamente un valor medioambiental y nada más lejos de la realidad. Por una parte es el valor medioambiental, evidentemente, la conservación de la flora, de la fauna, los animales, las flores, las plantas, pero es también un valor social porque muchísima gente visitamos o nos desplazamos los fines de semana, hacemos rutas de senderismo, vamos a visitar o a conocer precisamente la flora y la fauna de una zona. Y el valor económico puede ser precisamente pues, el dinero que se recauda a partir de esas rutas turísticas, o si pensad que los montes proporcionan, aparte de madera, que es el principal valor económico que ahora mismo tiene, pues también la recogida de setas, la miel, bueno, incluso plantas ornamentales o plantas medicinales. Por eso siempre destacamos, como ha hecho muy bien Jimena, pues esa triple fuente de riqueza que representa para nosotros. Para nosotros es toda una satisfacción estar aquí por segundo año, lo comentaba con Cristina, y simplemente por nuestra parte lo que nos queda es seguir animándonos. Ojalá el próximo año estemos aquí nuevamente entregando algún premio, porque lo que nos gusta es eso, es que seáis conscientes de lo que representa, de la importancia de cuidar los bosques y que, por supuesto, daros algo que haga. Así que, Cristina, si quieres tú... como representante también del cole. Muchas gracias. Y el regalo. Nada, a ti por participar y animaros a todos vosotros. Este año celebramos 10 años que hemos puesto en funcionamiento el concurso y esperamos estar otros 10 años y que aparte de ellos estemos aquí visitándonos nuevamente. Muy bien, pues muchas gracias. Un aplauso a Jimena.